En un recóndito rincón de África, donde la tradición y la modernidad coexistían en un equilibrio frágil, habitaba un hombre cuyo nombre pronto resonaría más allá de las fronteras de su pequeño pueblo, Kolobibi. Kolobibi no era un hombre cualquiera. Desde joven, mostró una habilidad innata para conectar con las personas, para hablarles al corazón, sobre todo, para captar su atención con una facilidad asombrosa. Este talento, combinado con su carisma natural, lo convirtió en una figura destacada en su comunidad. A pesar de su influencia creciente, Kolobibi no estaba satisfecho. Aspiraba a algo más que la admiración de sus vecinos. Quería poder, reverencia y un estatus que lo colocara por encima de los simples mortales. En su mente, la clave para alcanzar estos objetivos estaba en el ámbito espiritual. Kolobibi veía en la religión una herramienta poderosa, un medio para manipular las creencias más profundas de las personas, en última instancia, para controlarlas. Comenzó su transformación observando a los pastores y curanderos locales, estudiando sus rituales y comprendiendo la psicología detrás de su influencia. Pasó noches enteras memorizando versículos bíblicos, practicando sus sermones y perfeccionando su capacidad para captar las emociones del público. Sabía que, para ganar la confianza de la gente, debía parecer un hombre de Dios, un hombre capaz de interceder entre lo divino y lo terrenal. Finalmente, un domingo por la mañana, Kolobibi decidió que era el momento de revelar su nueva identidad. Se dirigió a la plaza central del pueblo, donde los aldeanos solían reunirse para discutir asuntos comunitarios, y comenzó a predicar con una voz que resonaba como un trueno. «Hermanos y hermanas», exclamó, «anoche, el Señor me habló. Me dijo que este pueblo necesita sanación, que necesita milagros, y que me ha elegido a mí como su instrumento para traer su bendición a sus vidas». La declaración de Kolobibi cayó como un rayo en medio de la multitud. La gente, sorprendida por la pasión en su voz y la seguridad en sus palabras, se acercó para escucharlo mejor. El pueblo, acostumbrado a pastores que apenas lograban reunir a unos cuantos fieles, quedó fascinado por este hombre que parecía irradiar una fuerza casi sobrehumana. Kolobibi continuó su sermón, relatando historias de milagros que había presenciado en otros pueblos lejanos, donde las personas habían sido curadas de enfermedades incurables y los matrimonios rotos habían sido restaurados. Su habilidad para contar historias era tan convincente que, incluso aquellos que habían asistido a la plaza con escepticismo, comenzaron a sentir que estaban en presencia de alguien verdaderamente especial. Kolobibi hablaba con tal convicción que era difícil no creer en lo que decía. Los murmullos de asombro se convirtieron en susurros de admiración y pronto todo el pueblo estaba pendiente de cada palabra que salía de su boca. No satisfecho con solo palabras, Kolobibi decidió organizar una gran ceremonia de sanación para el fin de semana siguiente. Eligió un campo en las afueras del pueblo como escenario para lo que prometía ser un evento sin precedentes. Durante los días previos a la ceremonia, recorrió el pueblo, hablando con los aldeanos, escuchando sus problemas y asegurándoles que sus sufrimientos pronto llegarían a su fin. Kolobibi recopilaba información sobre las dolencias y las preocupaciones de las personas, información que luego utilizaría para darle un toque personal a cada milagro que realizaría. El día de la ceremonia, el campo estaba lleno de aldeanos, todos ansiosos por presenciar los milagros de los que Kolobibi había hablado. Habían construido una plataforma simple y Kolobibi estaba allí, rodeado de algunos asistentes que había reclutado entre los jóvenes del pueblo. Comenzó la ceremonia cantando himnos, invitando a la multitud a unirse a él, creando una atmósfera de fervor religioso que electrificaba el aire. Kolobibi llamó al primer enfermo al escenario, un anciano que llevaba años encorvado por la edad y la enfermedad. Kolobibi colocó sus manos sobre el hombre, cerró los ojos y comenzó a orar con una intensidad que impresionó a todos los presentes. Después de varios minutos de oración, Kolobibi ordenó al anciano que se levantara y caminara. Para asombro de todos, el anciano se enderezó lentamente y comenzó a caminar con más vigor que antes. La multitud, testigo de lo que parecía un milagro, estalló en aplausos y alabanzas. Animado por el éxito de su primer milagro, Kolobibi continuó llamando a más enfermos al escenario. Cada persona que subía parecía recibir una cura instantánea y cada milagro aumentaba la fe de la multitud en el poder divino de Kolobibi.
En poco tiempo, la noticia de los milagros comenzó a extenderse más allá del pueblo, atrayendo a personas de lugares lejanos que venían en busca de sanación. El poder de Colobibi creció a la par de su fama. Cada vez más personas acudían a él en busca de guía espiritual, consuelo y soluciones a sus problemas más profundos. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada de santidad y benevolencia se escondía un hombre que no dudaba en utilizar el miedo y la manipulación para mantener su influencia. Colobibi comenzó a identificar a las mujeres más vulnerables del pueblo, aquellas que sufrían en silencio, aquellas cuyas esperanzas y sueños se habían visto frustrados por las circunstancias de la vida. Les decía que sus problemas no podían resolverse con simples oraciones públicas, que necesitaban una unción especial que solo él podía administrar. Esta unción, les explicaba, era un rito sagrado que debía realizarse en la privacidad de sus hogares o en lugares apartados, donde el poder de Dios pudiera manifestarse sin interferencias. Colobibi aprovechaba la devoción y el deseo de estas mujeres de encontrar una solución a sus problemas. Las convencía de que la unción era la clave para desbloquear las bendiciones divinas y que su vida cambiaría para mejor si seguían sus instrucciones. Estas mujeres, desesperadas por un cambio, aceptaban participar en los rituales privados sin cuestionar sus verdaderas intenciones. Durante estas sesiones privadas, Colobibi ejercía su control con aún más fuerza. Utilizaba el poder de la sugestión y la promesa de milagros para someterlas a su voluntad. En nombre de Dios, realizaba actos que cruzaban los límites de la moralidad, pero que las mujeres, cegadas por su fe y su desesperación, aceptaban como necesarios para recibir la gracia divina. A medida que estos rituales se repetían, algunas mujeres comenzaron a sentirse incómodas y a cuestionar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el miedo a desafiar a un hombre que aparentemente tenía el poder de Dios en sus manos las mantenía en silencio. Colobibi usaba este miedo como un arma, asegurándose de que ninguna de ellas hablara, advirtiéndoles que dudar de él era lo mismo que dudar de Dios y que hacerlo podría traer consecuencias nefastas. El dominio de Colobibi sobre su congregación parecía inquebrantable, hasta que una joven decidió enfrentarse a él. Esta joven, al principio, había sido una ferviente creyente en los poderes de Colobibi. Había asistido a sus ceremonias, había participado en sus rituales y había confiado en que le ayudaría a superar sus dificultades. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar que algo no estaba bien. Cada vez que asistía a una de las sesiones privadas de unción, sentía que se alejaba más de la paz y la sanación que Colobibi le había prometido. En lugar de sentir la presencia divina, sentía una creciente sensación de incomodidad y traición. Finalmente, decidió que ya no podía seguir ignorando sus dudas. Después de una sesión especialmente perturbadora, la joven confrontó a Colobibi. Le preguntó directamente sobre la verdadera naturaleza de la unción y sobre lo que realmente estaba haciendo. Colobibi, acostumbrado a que nadie lo desafiara, reaccionó con furia. Intentó intimidarla, diciéndole que estaba cometiendo un grave pecado al dudar de él, pero la joven se mantuvo firme. Su coraje inspiró a otras mujeres que también habían comenzado a cuestionar las intenciones de Colobibi. Una por una, comenzaron a compartir sus experiencias, y lo que al principio había sido un secreto oscuro guardado entre unas pocas, pronto se convirtió en un escándalo que no podía ser silenciado. Las autoridades del pueblo, al enterarse de las acusaciones, iniciaron una investigación. Colobibi, enfrentado con la posibilidad de ser desenmascarado y castigado, intentó huir. Sin embargo, la verdad ya había salido a la luz, y no había lugar donde pudiera esconderse de las consecuencias de sus actos. Fue expulsado del pueblo en desgracia, y su iglesia, que alguna vez había sido un símbolo de esperanza y milagros, fue cerrada para siempre. Tras la caída de Colobibi, el pueblo quedó sumido en el caos. Las personas que alguna vez habían depositado su fe ciega en él ahora, se sentían traicionadas y desorientadas. Sin embargo, en medio de la confusión, surgió una nueva fuerza, la solidaridad entre las mujeres que habían sido víctimas de Colobibi. Estas mujeres, que al principio se habían sentido solas y vulnerables, encontraron consuelo y fortaleza en la compañía de las demás. Juntas, comenzaron a compartir sus historias con otros miembros del pueblo,
alertando a las personas sobre los peligros de confiar ciegamente en alguien solo porque se presenta como un hombre de Dios. Se dieron cuenta de que habían sido manipuladas, no por su fe, sino por la astucia de un hombre que había explotado sus creencias para su propio beneficio. A medida que el pueblo empezaba a sanar de las heridas dejadas por Colobibi, también comenzó a aprender lecciones valiosas. Las personas se volvieron más cautelosas, más críticas con aquellos que proclamaban tener poderes divinos. Se dieron cuenta de que la verdadera espiritualidad no depende de milagros espectaculares o de figuras carismáticas, sino de la fe sincera y de la comunidad. Las mujeres, en particular, se convirtieron en defensoras de la verdad y de la protección de los vulnerables. Usaron su experiencia para educar a otros sobre la importancia de no dejarse engañar por promesas falsas y de siempre cuestionar lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Su fuerza y valentía transformaron lo que había sido una experiencia dolorosa en una oportunidad para el crecimiento y la unión comunitaria. Colobibi, el hombre que una vez había dominado a su pueblo con su carisma y promesas de milagros, desapareció sin dejar rastro. Su nombre se convirtió en un recordatorio de los peligros del poder sin control, de la vulnerabilidad de la fe cuando se pone en las manos equivocadas, y de la importancia de la responsabilidad personal en la práctica de la religión. A pesar de todo, el pueblo no se dejó consumir por el resentimiento. En lugar de eso, eligieron recordar la lección más importante de toda la experiencia, que la verdadera fe no necesita de mediadores con poderes sobrenaturales, sino de una comunidad unida por la verdad, el respeto mutuo y el apoyo compartido. Así, Colobibi pasó de ser un símbolo de poder a un símbolo de advertencia, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la sabiduría colectiva y en la capacidad de aprender de los errores del pasado.